Muchísimas gracias y gracias por tu tiempo, Felipe. La verdad es que nos interesa muchísimo que nos compartas la experiencia que tienes en el manejo de un club de esports. Cuéntanos, por favor, cómo nace All Knights Chile y cómo llega a ser lo que es hoy en día, Felipe. Bueno, yo siempre desde chico fui muy gamer, cuando todavía no estaba muy desarrollada la escena. Y bueno, después con el transcurso de los años, entré a la universidad, competí profesionalmente en rally 5 años y por cosas de la vida volví a jugar después en la universidad. Y claro, como he estado conectado un tiempo, ahí he estado como que no sabía todo lo que había crecido. Y me di cuenta que en verdad la escena había crecido bastante, que estaba todo súper profesional, que existían varios equipos, que existían varias ligas, que había muchos jugadores, todo. Entonces fue como, me interesa, fui gamer, me encantaría ayudar a desarrollar la escena. Y nada, fundamos el equipo, fue como, ok, ingresemos a la escena, tratemos de crear un equipo, que sea un equipo destacado, que sea un equipo profesional. Que ocupe toda la herramienta, ya sea el marketing, del manejo de jugadores, de todo esto. Y nada, y ya han pasado 5 años y hemos competido en México, en la liga profesional de la LLA. Tenemos un equipo Valorant que recientemente salió campeón de Latinoamérica Sur, que ahora compite en unos días más en Monterrey por la final de Latinoamérica. Entonces ha sido un mundo bien interesante, muy feliz, muy difícil, porque algo que va cambiando día a día. Te encuentras con muchas adversidades que de repente no encuentran otros negocios, pero ha sido un desarrollo cada vez de menos a más en el equipo. Excelente, Felipe. Ahora, hablando de siempre, obviamente, de los inicios de All Knights Chile, ¿con qué retos te enfrentaste? Porque estamos hablando de que el tema de los videojuegos, del eSport en Latinoamérica, pues ha tenido sus tropiezos, sus dificultades, como lo mencionabas a lo largo de estos 5 años, pero en sus inicios, ¿cuáles fueron esos momentos clave que lograron reforzar, digamos, la creación del club? Sí, bueno, al principio, o sea, yo creo que lo más difícil que nos ha tocado pasar es que es una escena que cambia muchísimo, o sea, ya sea desde que uno de repente dice, ok, creemos un equipo de X juego y puede que ese juego en 2 meses más ya no esté, ya no esté, no existan las ligas ni nada. Entonces yo creo que uno tiene que buscar distintas maneras de cómo subsistir, de repente buscar otros modelos de negocio que estén relacionados al eSport y al gaming. Pero yo creo que lo más difícil ha sido como entrar en esta escena que cambia muchísimo. Entonces, no es como cualquier otro negocio que uno dice, ok, yo me proyecto con un flujo a 5 años, 10 años, aquí no, porque uno dice, ok, voy a invertir en este juego, pero a veces son apuestas. Y así como hemos apostado por de repente juegos que no han crecido, también hemos apostado en juegos que sí han crecido bastante y claro, hay donde uno tiene que estar atento porque crecimiento también significa mayor inversión. Ok, y Felipe, cuando se trata de los integrantes del club, ¿cómo manejas primero la toma de decisión de qué personas logran ingresar y luego, obviamente, pues estamos hablando de individuos, cada uno con personalidades completamente diferentes? ¿Cómo se lleva esta relación y manejas a los diferentes individuos que forman parte de All Knights Chile? Mira, yo creo que lo más importante, esto al final es un club deportivo, como si fuese un club de fútbol o cualquier otro deporte. Yo creo que el pilar fundamental cuando uno quiere crear un equipo es el staff, son los entrenadores, porque al final ellos van a dar el estilo de juego que uno quiere buscar y van a buscar los individuos. Claramente nosotros tratamos de siempre mantener un poco al margen de como directamente qué jugadores, a pesar de que tomamos la decisión final, pero siempre nos interesa mucho la opinión del staff técnico que tenemos, porque al final él es el que va a manejar el equipo. Nosotros tenemos unos lineamientos más o menos, nosotros le llamamos los valores All Nights, que son cosas que no se transan, que son, no sé, que el entrenamiento, que sean como que sigan las rutinas que hace el entrenador, que sigan también las cosas que les pedimos como club. Entonces, como que nosotros entregamos como los valores que necesitamos al staff técnico y él después el que nos dice, mira, yo recomiendo estos jugadores, esto otro, por este tema, este no, este sí. Pero más que nada, yo siempre lo comparo con el fútbol, que es como lo más conocido a nivel mundial. Es exactamente lo mismo. Esto es un club deportivo, hay un staff técnico y el staff técnico tiene que decir cuáles son los jugadores que se van a contratar y después, ya sea la administración, el directorio, los dueños del equipo deciden, ok, vamos por este jugador o por este otro. Ok. Felipe, ahora obviamente mencionas los valores que tiene All Knights como un club, como una familia, que son.
Pero esto definitivamente se fue construyendo con el tiempo. E imagino, y tú me corregirás y por favor cuéntanos cómo fue ese proceso. Al momento de que inicias con All Night, decías, bueno, vamos a hacer este club y es algo que va a ser regional, va a ser en mi ciudad, va a ser en mi país. ¿O desde el inicio el sueño realmente era llegar a lo internacional o fue algo que fue sucediendo a lo largo del proceso? Sí, bueno, nuestra primera incursión en el mundo de los esports fue cuando ingresamos a la LLA, que fue la fusión de estas ligas en el League of Legends, en donde se unió el norte con el sur y en donde la capital, o sea, donde se iba a jugar esta liga es en Santiago de Chile. Entramos y fue como, ok, partamos de menos a más, veamos cómo avanza esto. Y claro, después de un año, Riot Games notifica que la liga se mueve a Ciudad de México, en donde ahí tomamos la decisión de, bueno, está la opción de, ok, o nos vamos de la liga o continuamos. Nosotros continuamos, nuestro segundo año, el 2020, estuvimos en México y claro, ahí ya se formó algo mucho más internacional, en donde tuvimos que mover muchas personas que trabajan en el equipo a vivir a México, personas chilenas, otras personas de otras nacionalidades. Y claro, ahí fue algo súper complicado, o sea, yo creo que más que complicado, difícil, porque al estar yo en Santiago con otros proyectos, otros negocios, también era muy difícil para mí viajar seguidamente. Trataba de ir 3, 4 veces al año, pero a veces iba menos veces. Entonces yo creo que eso es un factor que incidió mucho en la decisión que tuvimos el split pasado de salirnos de la LLA, que fue una difícil decisión para todos nosotros. Ok, Felipe, ¿cómo aprendes la estructura de un club de esports? Porque obviamente, como cualquier organización, pues tienes que tener un conocimiento sobre la estructura que conlleva el poder sacarlo adelante. Y es un ámbito que de repente en América Latina, pues está poco explotado, poco explorado y de repente no hay mucha información. ¿Cómo logras aprender y absorber este conocimiento para crear la estructura de All Nights Chile? Yo creo que lo que más hemos aprendido a prueba y error, hemos como hecho muchas cosas distintas y claro, uno de esas cosas que al final uno va probando, iterando, ok, esto me sirvió, esto no me sirvió, sigamos por esta línea, por esta no. Yo creo que algo que nos ayudó mucho en el principio, que fue que nosotros tomamos la decisión de ser el primer club acá en Latinoamérica en traer jugadores de Corea y trabajamos con jugadores coreanos y staff coreano por mucho tiempo. Yo creo que eso nos ayudó un poco porque claro, nos transmitieron un poco cómo se hacían las cosas en Europa, nuestro entrenador estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa, uno estuvo en Corea, tuvimos jugadores internacionales que hayan jugado en varias partes del mundo, entonces yo creo que con eso nos ayudó a recabar harta información y claramente eso con el tiempo uno la va aplicando hasta que llega a un modelo que a uno le acomoda. O sea, yo diría que uno tiene que trabajar con cómo uno se siente cómodo. Entonces yo creo que a prueba y error hemos aprendido muchas cosas. Claro, yo digo, me paro hoy en día y si tuviese al Felipe de 5 años atrás, le diría muchas cosas que no tiene que hacer y muchas cosas que sí, pero claro, uno después de la guerra son todos generales, entonces nada, yo creo que aquí hay prueba y error, porque como te contaba, esto es una escena que cambia mucho, hoy en día está de moda tal juego, pues mañana no, no sabemos lo que va a pasar mañana, qué juego se mantiene, cuál no, y lo mismo con los jugadores, o sea, al principio era muy difícil como escoger el plantel, pero claro, uno va conociendo a las personas y después las personas te van conociendo a ti, entonces, porque claro, al principio nadie te conoce y muchos jugadores tuvieron muchas malas experiencias en otros clubes que les vendían humo, por así decirlo. Entonces, claro, cuando ya la gente se empezó a dar cuenta cómo éramos nosotros, eso también nos ayuda en la interna para cuando queremos contratar jugadores y todo, ya saben cómo trabajamos, nuestro mecanismo de trabajo, las funciones de cada uno y todo. Entonces, yo creo que al final, a prueba y error, uno hemos ido aprendiendo y hoy en día ya tenemos un conocimiento más o menos bueno sobre la escena en general y ya sabemos para dónde apuntar, que eso es lo más importante. Ok, y Felipe, dirías, digamos, acá en Guatemala realmente pues estamos justamente en ese proceso de ir evolucionando y parte del objetivo del Guatemala Game Show es darle a nuestra gente una probada de lo que realmente es el mundo de los esports. Justamente por eso se te extendió la invitación para que nos acompañaras y nos compartieras tu experiencia. Pero para quienes desean acá comenzar un club de esports, ¿qué consejos les podrías dar? No sé, enfocarse en un solo juego al inicio, empezar con ciertos juegos, más o menos, ¿qué orientación podrías darle a estas personas que quieren comenzar acá en Guatemala? Bueno, yo creo que
sea, yo creo que un pilar fundamental es tener un buen back office o una buena estructura detrás del equipo, ya sea desde tener una contabilidad ordenada, de tener buenos abogados, y también de ver qué es lo que uno quiere, porque claramente el mundo del gaming, si hablamos del mundo del gaming, es muy amplio, o sea, está desde el desarrollo de juegos hasta la creación de torneos, hasta el equipo de eSport. Entonces yo específicamente en los eSport lo que recomendaría es que crezcan orgánicamente de menos a más, no se vuelvan locos, por así decirlo, como, ok, voy a levantar dinero, todo, voy a invertir todo en un año, porque yo conozco historias de equipos que estuvieron en la LLA que invirtieron grandes sumas de dinero y terminaron descendiendo. Entonces, a veces, a menos que tenga una billetera muy grande y que quiera despilfarrar dinero, no lo recomiendo. Yo creo que hoy en día lo más sano sería crecer orgánicamente, tener una buena relación con los jugadores, que los jugadores entiendan la realidad de la empresa y armar un buen staff técnico o un gerente deportivo o alguien que sepa mucho del juego que tú te estás metiendo, porque uno dice, ok, no, yo juego X juego, pero no es lo mismo jugar por hobby que ya contratar jugadores o contratar staff técnico para que se dediquen a esto. O sea, tiene que ser una persona que tú confíes plenamente y que esa persona entienda la realidad de la empresa de, por ejemplo, ok, tengo este presupuesto deportivo para este split, ¿cómo lo hacemos? Y ahí eso, no, eso lo hacemos nosotros y así uno va construyendo y va aprendiendo. Al final depende mucho qué es lo que quiere uno, pero sí, yo recomendaría ir de menos a más, de repente buscar juegos que estén creciendo, no los que estén como que estén pegando hoy en día, porque claramente significa que los sueldos son más altos de los jugadores, y también hacer una buena campaña de redes sociales, pero que también una campaña de medios en donde uno le ofrezca lo real a la marca, que no, porque en esta escena hay mucha gente que vende humo y creo que eso daña a la gente que no lo hacemos, entonces es muy importante que uno ofrezca y uno diga la realidad de las cosas, porque como hay gente que no sabe mucho esta escena y dice, no, yo quiero estar en el gaming y de repente hay empresas nada que tratan de hacer una pasada de una y eso de repente provoca que esa marca quede dañada con la industria, con la escena, que me ha tocado verlo con algunas marcas y eso al final daña al ecosistema en general. Ok, Felipe, mencionabas las redes sociales y la importancia del uso de las mismas para generar conversación de, por ejemplo, el club, hablando de esta idea de empezar un club, por ejemplo. Pero esto me lleva también a hablar de los jugadores, porque obviamente el tema de creación de contenido de videojuegos, ya sea a través de transmisiones en vivo o a través de contenido corto en redes sociales, o puede ser contenido largo, pero contenido editado en redes sociales, ¿consideras que los jugadores profesionales de eSport pueden ir de la mano como creadores de contenido también o tendrían que ser ramas diferentes? No, totalmente. O sea, está totalmente relacionado. Los jugadores al final son las estrellas del equipo y al final el equipo es grande gracias a los jugadores. Entonces, es muy importante que los jugadores también potencien sus redes sociales porque lo quieran o no, ellas son personas que la gente los sigue a ellos. O sea, uno ve un partido de, no sé, por ejemplo, de Argentina y quieren ver a Messi. Entonces, está todo relacionado con las redes sociales porque ¿qué es lo que nace en las redes sociales? Provoca que el fan tenga directa comunicación con su ídolo, con su jugador. O sea, yo le puedo responder una historia a Messi, por ejemplo, y puede que no lo vea, pero de repente dice, oh, le respondí porque le mandé algo gracioso. Eso antiguamente, hace 30 años atrás, era muy difícil. Uno veía por la televisión, no tenía contacto con el deportista. Hoy en día sí, entonces eso ayuda a que haya una buena relación como fan, fanaticada, equipo, y eso claramente al día de mañana se traduce en que después uno puede, por ejemplo, hacer campaña con algunas marcas en donde dice, oye, yo tengo este equipo, pero aparte tengo este jugador que tiene esta cantidad de redes sociales, de número en redes sociales, y eso también te ayuda a que uno pueda levantar auspicios de mejor manera. Claro. Y Felipe, en el tema de manejo de un talento, ¿cómo funciona? ¿Qué función desempeña un club de esports como representantes de los jugadores? ¿Cuáles son las funciones que debería cumplir un club de forma correcta? Yo creo que es muy importante como la educación en esto, y lo digo porque claro, no ha tocado que de repente hay jugadores que son muy buenos, pero que de repente habilidades para dar entrevistas, cosas así, les cuesta un poco y está bien, si aquí nadie es perfecto. Entonces yo creo que es muy importante saber
cuáles son las habilidades que puede tener alguien frente a cámara, porque claro, no, hay personas que dicen, no, a mí me cuesta muy poco hablar en cámara, una entrevista, cosas así, pero hay personas que en verdad no se dan, y es por temas netamente que son habilidades distintas. Entonces yo creo que es muy importante ayudarlo en este proceso, entender cuáles son los problemas, porque tarde o temprano, o sea, es como digo, o sea, un futbolista famoso tiene que saber dar entrevistas, tiene que saber hablar, todo ese tipo de cosas, qué decir y qué no decir, pero claro, muy importante para ellos manejarse en este manejarse en este tema, pero tema, pero sí, sí, Ok, es muy es muy difícil, difícil, pero pero totalmente totalmente. abarcable. ok. Felipe, algo que tú quisieras agregar ya para ir finalizando pues la conferencia, la verdad es que es increíble cómo se nota el conocimiento que tienes y el manejo del mismo, obviamente no por gusto. All Night Chile ha llegado a donde ha llegado y tiene los años de experiencia que tiene, pero algo que quisieras agregar en esta conferencia para quienes nos están viendo tanto acá en el evento, en el Guatemala Game Show 2, como para quienes nos están viendo en línea. Nada, que sigan apoyando esto, que no se olviden que la escena crezca, depende de todos nosotros, no depende, o sea, un club sin fanaticada no es nada. Entonces, dependemos de toda la gente, de todos los fans, que miren las ligas, que sigan a los equipos, que pongan su like en las redes sociales. Nada, es algo que va creciendo, pero que es difícil. A mí me encantaría tener equipos en todo el mundo compitiendo, pero a veces las inversiones no dan. También creo que eso ayuda a que haya un buen trabajo con las marcas. Yo sé que algunas marcas son como resilientes o que, no que les cuesta entender esto, pero cuando uno realmente ofrece un buen trabajo y muestra que esto es un club deportivo en donde las personas que hay detrás son deportistas, que se tienen que levantar temprano, que cumplen horario de entrenamiento, que se tienen que alimentar bien, que tienen que hacer actividad física, que eso es algo fundamental. O sea, yo como te contaba, yo fui piloto de rally, entonces sé que detrás de cada deporte uno tiene que tener actividad física. Entonces yo creo que es muy importante el apoyo de todos para que esto siga creciendo. O sea, en América Latina y en América en general tenemos mucho talento. Yo creo que también influye, es muy importante que los niños entiendan que las nuevas generaciones que tienen que terminar sus estudios, que no porque uno esté todo el día jugando va a ser el mejor, no, uno tiene que complementarlo con otras cosas y es muy importante que clubes de eSport, que nosotros queremos hacerlo, vayan acompañando en este proceso a nuevos talentos en donde uno no solamente le enseña, ok, quiero que seas el mejor jugador, no. Por ejemplo, yo te quiero enseñar a que tengas una correcta educación financiera, que tú si tú ganas X no te puedes gastar X, tienes que ahorrarlo. Entonces eso también es un proceso que ha sido difícil, pero siento que nosotros lo hemos hecho y queremos seguir creciendo en ese sentido. Muchísimas gracias, Felipe. De nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento y esperamos de verdad algún día poder recibirte acá en Guatemala de forma presencial. Eres siempre bienvenido, ¿de acuerdo? Sí, Sí, feliz. Sí, muchas gracias a ustedes, de verdad, para mí me encanta hablar sobre esto, siempre cuando me vienen a hablar por cosas de eSport y game me encanta porque siento que con estas cosas uno transmite conocimiento y a la larga eso siempre va a ayudar a la escena y eso es lo que creo yo. Excelente, muchísimas gracias, Felipe, que estés bien y éxito en todo, ¿de acuerdo?